vamos de nuevo a Venezuela porque en medio de esta tensión política y social que atraviesa la nación y que discutíamos precisamente al inicio del programa, el gobierno se dedica a hacer demostraciones de fuerza, además de su fuerza militar. Hoy finalizaron las jornadas de ejercicios militares ordenados por Nicolás Maduro bajo el argumento de una presunta amenaza extranjera y un plan de golpe de Estado en su contra. La noticia con Oliver Fernández, periodista NTN 24 Caracas. Tiene toda la información. Oliver, una buena tarde. Amigos de la tarde, gracias por este contacto. Hasta este sábado se realizarán estas maniobras o ejercicios militares y las zonas con mayor impacto serán el oriente y el occidente de Venezuela. Los países vecinos como Colombia, Guyana y Brasil estarán alerta ante cualquier violación de su soberanía. Veamos el siguiente informe. Para Rocío San Miguel, experta en el área militar, estas maniobras o ejercicios militares son una torpeza desde el punto de vista de la política interior y de la política internacional. Cuando hay una amenaza real de carácter internacional, lo que se busca como elemento estratégico para una Fuerza Armada es el factor sorpresa. El factor sorpresa es determinante en este tipo de planteamientos que potencias intermedias como Venezuela pueden generar frente al escenario de un eventual conflicto. Con un ejercicio militar se dan pistas sobre el estado de operatividad, se dan pistas e información de inteligencia sobre el tamaño y la moral de una Fuerza Armada Nacional y nada más inadecuado en los términos de la posición geopolítica de Venezuela para, en todo caso, hacer este tipo de maniobras. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuenta con más de 130.000 efectivos. Sin embargo, la participación en estos ejercicios militares supera los 500.000 hombres, en su mayoría milicianos, lo que aumenta significativamente el presupuesto para estas maniobras. El líder opositor Enrique Capriles Radonsky asegura que los soldados no tienen ni con qué comer y que la única guerra que hay que librar es la del hambre y la desidia que se vive en Venezuela. Ese dinero que van a gastar para un ejercicio, ¿por qué no se lo dan en las mejoras sociales, socioeconómicas de los soldados? ¿Cuánto le cuesta al país esos ejercicios? ¿Para una guerra contra quién? Mire, aquí la guerra que hay es la guerra de la escasez, del hambre, de la inflación. Esa es la guerra que estamos viviendo los venezolanos. La delincuencia, ya les decía, ¿cuántos funcionarios asesinados? Van 52 funcionarios asesinados en los 4 meses que va, los primeros 4 meses de este año. Esa es la guerra que estamos viendo. ¿Cuánto le cuesta al país eso? Los ciudadanos coinciden en que las necesidades son otras. Primero, es que no hay ninguna invasión de nada. Es lo primero. Aquí no hay invasión de extraterrestres, ni americanos, ni gringas, ni nada de eso. No, pues ahora lo que necesita es alimento, comida, seguridad, medicina. Esta operación no luce afortunada en el momento social en el que se encuentra Venezuela. Según los expertos, pudiera contribuir a un mayor desplome en la percepción de la población civil, incluso en el seno de la Fuerza Armada Nacional, que ha vivido en carne propia el deterioro de la institución. Opositores consideran que los ejercicios militares no se justifican, solo pretenden distraer la atención de quienes hoy claman por un cambio. Eso es un despilfarro y eso es para distraernos a los venezolanos, para distraernos, para seguir con el mismo cuento de Maduro. Mire, nosotros los venezolanos, todo esto, que nos den más razones para el revocatorio, más razones para abrazar nuestra Constitución y exigir que haya en nuestro país este año una solución electoral. El propósito histórico de las maniobras militares se pierde en esta oportunidad. Para Rocío San Miguel, el presidente Maduro busca victimizarse ante la comunidad internacional. Porque muy duramente está siendo juzgado en este momento Maduro por los venezolanos al orientar este gasto militar, estos recursos a una operación militar que en nada, en lo absoluto, resuelven los verdaderos problemas de los venezolanos en este momento. La capital venezolana no ha sido afectada por estos ejercicios. Los aeropuertos de Oriente y Occidente han tenido que paralizar algunas actividades. Los países vecinos como Colombia, Brasil y Guyana estarán alerta ante estas maniobras que pudiera afectar su soberanía.
La oposición venezolana exigió al gobierno de Nicolás Maduro concentrar los recursos en obras sociales que puedan elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Oliver, gracias por toda la información desde la capital venezolana. Y a ustedes, nuestros televidentes, les preguntamos, ¿son necesarios los ejercicios militares convocados por el presidente Nicolás Maduro? ¿Cree usted que existe una verdadera amenaza contra Venezuela? Nuestros puntos de contacto, @latarde NTN24, @CE Sánchez M. Desde ya, gracias por participar. Quiero saludar en Caracas, Venezuela, al general de división en retiro, Raúl Salazar, exministro de Defensa durante el gobierno de Hugo Chávez. Fue su primer ministro de Defensa, hay que destacarlo, y ahora mismo es analista en temas de seguridad. General, una buena tarde, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, un placer, bienvenido. Algunas reacciones políticas dicen que esto es un gasto excesivo. Usted que conoce el tema militar, ¿se gasta mucho en ejercicios como estos? Bueno, mire, eso tiene un gasto que tiene que ser cuantificable para poder decir cuánto sería el gasto, ¿no? Pero hay que ver la movilización que se ha hecho. Cuando tú haces esas movilizaciones, tú tienes que ver dos cosas: la intención y el momento. El momento es para intimidar prácticamente a todos los partidos de oposición que están en la búsqueda de un referéndum. ¿Con qué fin? Bueno, de distraer la atención para que no se haga el referéndum, porque como están en desventaja desde el punto de vista de votación en estos momentos, al gobierno no le interesa medirse, porque estoy seguro que lo más seguro que al final, si se ejecuta antes de diciembre, saldría el presidente actual del gobierno por estas cosas. Y la intención es intimidar a la vez también. Intimidar que gozan con la parte de las Fuerzas Armadas para mantenerse en el poder. Todo esto es juego de poderes, de mantenerse en el poder con la finalidad de quedarse el tiempo que le falta, y eso tiene más bien, si son demócratas deberían medirse de acuerdo a la Constitución venezolana, que a mitad de periodo puede ser un referéndum recogiendo X cantidad de votos, con la finalidad de que el pueblo decida si continúa o no continúa en el ejercicio del mandato. Ahora bien, una Fuerzas Armadas tiene tiene la necesidad de equiparse, adiestrarse y organizarse para la defensa. El problema es que hacerlo en estos momentos no se ve como si fuera un ejercicio para la preparación de las Fuerzas Armadas, sino para la intimidación del pueblo venezolano. General, este tema de la supuesta agresión extranjera contra Venezuela no es nuevo, ha sido durante la llamada Revolución Bolivariana. Usted formó parte del gobierno de la llamada Revolución Bolivariana de alguna manera cuando estaba vivo el presidente Chávez. ¿Esto, hay algún indicativo que diga, oye, cuidado, porque pudiera moverse el Comando Sur de los Estados Unidos entre Aruba y Curazao? Es decir, ¿de dónde salen esas informaciones que el gobierno maneja como certeras de una supuesta agresión contra Venezuela? Bueno, yo creo que en la realidad los Estados Unidos, siendo parte de Sudamérica su patio trasero, desde más o menos desde que no tuvieron la invasión a la isla que está aquí al norte de Venezuela, Granada, no ha habido otro escaramuza de los Estados Unidos. Yo creo que las condiciones que están en el mundo entero no le permiten ya a los Estados Unidos actuar donde ellos deseen o donde quieran. Estratégicamente, ellos tienen que valorar las cosas. Ahora, lo que pasa es que aquí están buscándose un enemigo ficticio con la finalidad de que, lo que te digo siempre, que esto lo que están buscando es mantenerse en el poder. Entonces tienen en zozobra, en una guerra psicológica, todo el mundo de que nos van a invadir, que no sé cuándo van a llegar, que ya están por llegar, y entonces lo que hacen es distraer la atención de los problemas que tenemos. Aquí el único enemigo que está aquí latente es la escasez de alimentos. Es la escasez de desarrollo, es la escasez de haber dejado abandonadas las industrias básicas de este país, que son las que mantenían, y están evitando el desarrollo nacional con la quedada en su poder, del poder de este partido. General, hablemos del apresto de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela. Yo recuerdo una vez que el presidente Hugo Chávez movió en una de sus bravuconadas con Colombia, ordenó al ministro de Defensa, muévame 10 batallones a la frontera, y yo recibí información en ese momento de que
parte del material militar que se iba a mover hacia la frontera con Colombia se quedó en el camino. Algunos gandolas, algunos vehículos se quedaron accidentados. ¿Cómo está la Fuerza Armada venezolana en este momento? Bueno, mira, esa es una de las cosas que normalmente los países que agarran estos regímenes que son de izquierda, lo que hacen es abastecerse de armas, que no sé para cuál guerra, porque es un problema abastecerse, ¿no? Porque hoy en día, ¿verdad? Yo creo que las Fuerzas Armadas cambiaron el rumbo totalmente de lo que se tenía, y entonces ahora se nutrieron tanto de Rusia, Bielorrusia y China de armamento que a la larga, de tú tener ese armamento es un gasto que te aumenta. Un misil no solamente es tenerlo, un misil, el mantenimiento anual de un misil, a los 10 años tú tienes que estar pagando el mantenimiento lo mismo que te costó. Así igual que el tipo de avión que tengas de combate o de reconocimiento. Entonces tú te estás metiendo en un problema nacional cuando tú no tienes una propia industria militar. Entonces de ahí, ¿verdad?, nace. Ahora, las Fuerzas Armadas actualmente están equipadas y adiestradas. El problema está en la capacitación que tienen que tener los profesionales, en cuál rumbo, de cuál guerra deben de prepararse. Eso es uno de los objetivos que debe establecerse, cuál es el enemigo potencial y cómo vamos a actuar. Eso es lo importante, pero ahorita el enemigo es la política interna, que la votación para evitar el referéndum. General, ¿en qué momento usted cree que se dio la orden de ver como enemigo al que la Fuerza Armada venezolana debe proteger, que es al ciudadano venezolano, esté de un lado o del otro? En política, digo. Bueno, mire, yo te digo que la defensa que necesitamos ahorita mucho más es la policial. De organizar un cuerpo policial con suficiente inteligencia, rectitud y capacitación que permita dar lo más importante, que es un alto grado de seguridad a toda la población. Aquí el enemigo que tenemos es interno, son los secuestros, los atracos, los robos y la alimentación. Esos son dos enemigos que ojalá hubiesen hecho una maniobra para abastecer al país y otra maniobra para darle seguridad a la población. Porque es un enemigo interno que está pesando demasiado, que vive en zozobra y que no se dan cuenta de que no solamente es la guerra, sino también tenemos entonces estos dos enemigos, que la falta de desarrollo y de haber descuidado las industrias importantes de alimentación, entonces ya no tenemos los suficientes recursos para mantener el flujo de abastecimiento normal que debe tener un pueblo, de abastecerse cada 24 horas o cada 48 horas con lo que desea y lo que quiera, y no de lo que exista. General, mucho ruido en las últimas semanas sobre el tema de la posesión de la Fuerza Armada Nacional en Venezuela, de supuestas presiones a Nicolás Maduro para que salga del poder. El general Cliver Alcalá diciendo que estaría de acuerdo con que se llevara a cabo el referéndum revocatorio. Este sujeto, que además en algún momento fue señalado, si no mal recuerdo, de estar vinculado con actividades ilícitas como narcotráfico, ¿tiene alguna ascendencia dentro de la Fuerza Armada Nacional? Bueno, yo creo que no existe, esa capacidad que tenga el Cliver Alcalá Cordones de movilizar a la nación. Yo creo que eso es un resultado de lo que todo el mundo piensa, analiza y ve. Es que se requiere ir a un referéndum para determinar si el pueblo quiere que siga este gobierno en el mandato o que no quiere que siga en el mandato. Fíjate que esto está establecido en la nueva Constitución, que lo realizaron durante el primer gobierno de Chávez, con la Constituyente. Entonces, ¿por qué tienen miedo a medirse? Cuando es lo más democrático que puede existir, que en paz podríamos resolver los problemas, y si el pueblo decide que se quieren, bueno, entonces cambiaría la oposición de su estrategia a seguir. Pero entonces, si sale la votación, como perdieron casi el 70% de la capacidad que tenían en el Congreso, en la Asamblea, entonces ahora tienen miedo a medirse. Yo creo que, mira, una solución salomónica que existe en Venezuela para evitar trauma es realizar un referéndum y que el pueblo democráticamente, libremente decida si desean que siga el gobierno o que se establezca un nuevo gobierno aquí en Venezuela. Bien, quiero agradecer a Raúl Salazar, general de división en retiro, además fue ministro de Defensa en Venezuela, ahora es analista en temas de seguridad. General, un placer tenerlo aquí en La Tarde Fin de Semana. Siempre a tu orden. Hasta la próxima.